Hola, buenas tardes. Estamos pronto a comenzar. En breve ya comenzaremos. Modera este espacio Jaime Alfaro y expone Rodrigo Rojas Ávila, María Antonieta, Yanina Gutiérrez, Marcos Calbún. En breve comenzamos. Ahí llegó Jaime. Estamos transmutando. Sí. Estamos viajando en los bucles internautas. ¿Y cuánto la voluntad? Sí. ¿Cuánto la voluntad? Como que fue Lo sacaron. Eso, exactamente, sentí lo mismo. Claro. Si no aceptas, te abducimos, ¿no? Te llevamos. Claro. Claro. A ver, debería que... Esta es la mesa de integración, ¿no es cierto? Sala Domingo Zoom, sí. La sala de ya. Sí, así que Jaime está Yo todo listo. debería moderar esto. Exactamente. Hola a todos, a todas. Gusto de verlas y verlos. Hace mucho que no los veía hace tiempo. Abrazos, de verdad, a muchos. Tenemos muy poco tiempo, además, porque esto está corriendo. Mire, lo que yo había pensado es que, que aquí hay una cosa muy interesante, la concepción de la mesa. Felicito a quienes tuvieron el diseño más práctico de las mesas. Quizás fue mucho la carga de ponencias que hubo que correr. Quizás hay un llamado a no repetirlo, pero esta idea de ir como escalonando las reflexiones parece súper potente. Yo quisiera decir para iniciar esta discusión que acá se encuentran cosas muy potentes, como primero cuatro niveles. El que estemos discutiendo sobre esto en sí mismo una tremenda aproximación, algo que tenemos que avanzar mucho. Se encuentra un tema que algo más sabemos y hemos trabajado y que tiene mucha relevancia como ciudadanía, que también es un gran tema. Cruzar territorio y ciudadanía parece muy, muy potente. Se encuentra otro tema que hemos trabajado harto, que nos ha problematizado, que nos preocupa siempre permanentemente, que es el tema del Estado, que también nos cruza en nuestras prácticas, en nuestras reflexiones mucho, por lo menos en las últimas décadas, diría. Y el tema de la gobernanza, que también es un tema más contemporáneo, que tiene mucha riqueza, que también ofrece y tiene también limitaciones. Eso me parece muy rico que podamos mirar lo que vamos a discutir desde esos cuatro elementos, además jugando con tensiones y con dilemas. Y esto de cara a las mesas. Yo quedé fascinado en la mesa que me tocó. Creo que la mesa realmente es muy rica, muy bien organizada también. Está cruzada con temas de sistematización y evaluación de programa y comunidad, que lo que era muy potente y muy interesante de mirar. Así que imagino que todos estamos acá muy cruzados por las mesas que estuvimos moderando y los simposios. Y además estamos cruzados por el trabajo de 5 o 6 psicólogas, psicólogos comunitarios con gran trayectoria, como lo son Rodrigo Rojas Andrade, Rodrigo Rojas Ávila, también estaría María Antonieta Campos, Bárbara Olivares, entiendo que también no la vi, y Yanina Gutiérrez. Puede que se me haya perdido, Marcos Carbún también, se me perdió ahí en los cambios de organización. Pero estos temas, territorio, ciudadanía, Estado, gobernanza, visto en estas 4 o 5 mesas, desde la perspectiva de estos psicólogos y psicólogas, me parece que tenemos mucho que hablar. Digamos, seguramente se nos va a hacer corto el tiempo. Cada uno de estas psicólogas, estos psicólogos por los que yo conozco, creo que los conozco a todos y a todos los conozco mucho, tienen su propia mirada. Entonces aquí hay un enjambre, una articulación de miradas que nos va a dar mucho que conversar. Démosle, ¿quién se tira primero?
Yanina, vamos. Los primeros serán las primeras. Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Ahí está mi nombre, Yanina Gutiérrez Valdés. Yo estuve en una mesa donde había un simposio. El simposio se llamaba Niñez y Territorio y voy a tratar de representar fielmente las cosas más importantes que se dijeron ahí. Ahí estaban Alberto Aranguis, Tamara Bustos, Isidora Acevedo, Álvaro Ayala y Bárbara Olivares. Y básicamente el trabajo que presentaron a través de dos experiencias es como un trabajo que lleva un tiempo de alrededor de 3 años en relación a la vinculación que tiene la Universidad Diego Portales a través de un programa de aprendizaje y ciudadanía en relación al entorno, básicamente, ¿no es cierto?, en cuanto al territorio que es el barrio República. Entonces, la presentación de las experiencias remiten a la idea de niño, niña, adolescente por una parte, y su lugar, su espacio, su visibilidad, su presencia como actores, actrices políticas, digamos, por una parte. Y por otro lado, también el desafío que implica para una universidad, ¿no es cierto?, convivir en un espacio y hacerse parte también de la convivencia y el habitar un territorio que es común. Entonces, las dos experiencias están cruzadas por, yo diría, por básicamente una línea común que tiene que ver con buscar una manera de encontrarse en ese territorio, enfocándose a lo colectivo y a lo comunitario como algo central, y buscando maneras de generar esa vinculación que nos saque o nos descentre del mundo del adultocentrismo, digamos, que nos domina, como ideología nos posiciona de alguna manera y nos hace reproducir muchas veces, aunque no queramos, las formas adultistas de vincularnos con los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí básicamente son dos las metodologías utilizadas. Una, por un lado, es el rescate del juego en el espacio público, en el uso de las plazas, en contexto de pandemia también, como una posibilidad de generar un espacio de encuentro y de ocupación también de un espacio público que en algunos casos constituye, a veces constituyen espacios de amenaza dentro de los barrios, ¿no? Porque son lugares de confluencia de personas que a veces no necesariamente están en lugares de protección, ¿no? Sino que como que generan amenaza, ¿no? Hay carrete, hay gente que se pasea en las plazas de alguna manera que puede generar una amenaza para el resto de la población. Y la otra experiencia que se presentó tiene que ver con un trabajo en una escuela del barrio también, en una escuela República de Colombia, que recibe también niños y niñas que vienen migrando. Y ahí el planteamiento de trabajo es respecto de realizar historias a partir de fotografías tomadas por los niños, donde entonces ahí se crea un relato, ¿no es cierto? Hay una narrativa que se va construyendo y ahí niños y niñas pueden ir mostrando algo de su mundo interno, digamos, ¿no? De sus propias experiencias y de compartir también a partir de estas creaciones aquellas cosas que son relevantes y que les permiten como ir mirando su propia biografía y también nosotros como personas adultas, digamos, también entender un poco cómo ellos y ellas también ven un lugar que puede ser una escuela, como un lugar como un espacio seguro, digamos, ¿no? Claro, contradictoriamente un espacio seguro que se cierra a la luz de la pandemia. Entonces, también nos va mostrando ahí a través de estos pequeños relatos parte de la subjetividad, ¿no? El mundo de niños, niñas y adolescentes. No sé cuánto tiempo tengo, Jaime, estoy haciendo muy mal. Mira, está bien, no, es que no lo pongas todo. Vamos, que se entre otro y así vamos integrando y quedas con tiempo para otro, para que no se nos, se nos encuadre mucho en cada ponencia estas ponencias. ¿Quién quiere seguir? Quizás enganchar con lo que nos está sistematizando, ordenando Yanina. ¿Quién? ¿Alguien escuche? Marco. Hola Jaime, a todos y todas igual que están ahí conectados. Me tocó moderar la mesa de la sala Orlando Falborda
donde hubieron 3 trabajos, uno a cargo de Samuel Fontalva, que lo veo por ahí conectado también, que habla de apropiación del espacio en personas en situación de calle, situado en la comuna de Iquique, y los otros trabajos de Andrés Durán, Felipe Castro, Francisco Álvarez, Rodolfo Hidalgo y Fariela Barca. Ellos presentaron 2 trabajos, así que lo sintetizaron en un gran trabajo. Cada trabajo, el primero hablaba de producción de confianza en barrios intervenidos por el Estado, algunos elementos de análisis de un dispositivo gubernamental territorializado, y el segundo hablaba de política de intervención sobre barrios, tensiones, dilemas y posibilidades en torno al requerimiento institucional de comunidad. Dentro de lo que estuvimos hablando y conversando, se podía ver que en primer caso de Samuel había una suerte de investigación o propuesta interventiva de cómo se podía ver esta suerte de apropiación del paso de estas personas en situación de calle, con este significado que producían las personas en situación de calle hacia el espacio apropiado. En la segunda y tercera presentaciones había un análisis de programas que se venían ya ejecutando en la ciudad de Santiago. Y dentro de lo que conversábamos y dentro de lo que yo me doy cuenta, hay un elemento claro que siempre está en discusión y que siempre está en conversación constante en la temática de la psicología comunitaria, que el tema de cómo se tensiona la política pública, la política social, en la ejecución de los programas vistos desde la psicología comunitaria. Es un tema que se ve constantemente reflejado en la encuesta, en la intervención, y que me da la sensación que es un tema que está súper puesto ahí en boga y se vio claramente en la mesa que me tocó moderar. Es como las comunidades también tienen esta visión hacia el Estado, las desconfianzas que se producen, etcétera, etcétera. No me quiero alargar mucho, yo creo que podríamos ir como hacer una breve presentación de algunas cosas que nos tocó a cada uno, lo dejaré ahí por mi parte y después podemos ir ahondando y conversando. Súper. Muy bien. Así nos hacemos una idea de lo que trae cada uno y después las cruzamos, porque tampoco queremos solo presentar por separado Claro. cada mesa como solo un resumen. Si tratemos de discutirla. ¿Quién sigue? Por acá. Hola Ávila. a todos. Ávila. Vamos a conocer Sí, como Ávila. Ávila. Qué gusto ver a tanta gente hermosa en otros contextos que nos hemos ido conociendo ahora actual, y me he dado cuenta que he pasado por hartos lugares y hartas vueltas, así que de verdad muchos cariños a todos ahí con quienes hemos podido compartir. Yo tuve la suerte de estar en una mesa internacional, en un simposio entre experiencias de Chile y Brasil, que conversaron o presentaron los resultados de una investigación desarrollada en barrios de Concepción, Temuco y Ribeirão Preto en Brasil, donde se abordaron varias temáticas. No voy a hacer una síntesis tan en detalle de la investigación y el proceso que estaba ahí en juego, pero se abordaron aspectos tanto de lo que pasó con la comunidad como con el mismo equipo de investigación y el hecho de investigar en un contexto de pandemia, y también una mirada de género que cruza una reflexión respecto a los cuidados. A partir de estas 3 presentaciones que articulan la mesa, me parece súper importante resaltar algo que puede parecer obvio, ¿no? Que muchas veces hablamos de lo comunitario como algo un trabajo que se realiza en contexto, ¿no? En un contexto social, político, económico, colonial, etc. Y creo que en estas investigaciones que nos presentan se hace completamente patente, ¿no? Esto que a veces puede estar ahí como a nivel más como de trasfondo, pero que impacta directamente la generación de los vínculos con esa comunidad, la necesidad de responder a las demandas y necesidades contingentes, urgentes, materiales, concretas que emergen en este contexto de pandemia, donde se recrudecen dinámicas que conocemos, pero que aparecen con una fuerza muy, muy grande, ¿no? Desde el hecho de la violencia de género, por ejemplo, o la sobrecarga de los cuidados hacia las mujeres, ¿no? Y que el equipo de investigación no solamente lo
lo investiga y lo reflexiona, sino que en el fondo convive con estas distintas problemáticas, ¿no? También aparece con mucha fuerza el hecho de cómo ciertos procesos psicosociales pueden jugar a favor o en contra del fortalecimiento de esa misma comunidad, como el sentido de pertenencia, como el capital social, como el rol de los líderes o lideresas también en algunos momentos puede apoyar o también puede ser como un obstáculo si se convierte, por ejemplo, en un poder que está como muy concentrado, muy focalizado en cierto tipo de personas, ¿no? Como cierto tipo de líderes, en algunos casos concentrado en varones, en otros casos concentrado en mujeres adultas mayores, pero que se nos desaparecen de escena niñas, se nos desaparecen de escena jóvenes, ¿no? O organizaciones que tengan otros intereses, ¿no? Y sin embargo, la comunidad, y esto es algo bonito de rescatar también, sigue siendo una fuente de sentido, una fuente de apoyo, una necesidad humana también en estos tiempos que hemos vivido y que en momentos de urgencia, ¿no? Como activa todos sus recursos también para construir cuidados comunitarios y también hacer las demandas necesarias a los actores institucionales que están involucrados. Y en ese sentido, la pandemia o el trabajar en este contexto como que nos visibiliza todo esto que a veces teorizamos, conceptualizamos de una manera mucho más profunda y también conlleva aprendizajes, ¿no? Para el equipo en términos tanto del funcionamiento interno, de también cómo construir lazo y cómo proyectar el trabajo comunitario ahora que también tenemos estas nuevas herramientas, pero que a la vez también nos muestran como las desigualdades, por ejemplo, en respecto a las brechas digitales, al uso de las tecnologías y que finalmente nos pone desafío en términos de la inclusión y un trabajo más participativo, ¿no? Entonces creo que se nos siguen abiertos como muchos desafíos en el trabajo comunitario y creo que ahí tenemos algunas pistas también para ir como discutiendo cómo no solamente es la institucionalidad quien se tiene que hacer cargo de esto, sino que también qué nos corresponde a nosotros, ¿no? Qué desafío nos impone a nosotros que trabajamos desde la psicología comunitaria. Adelante, Jaime Alfaro, Insunza. Muchas gracias, Rodrigo Rojas Ávila. María Antonieta. Sí, sigo. Muy buenas tardes a todos, a todas. También muy feliz de poder volver a ver a personas que en distintos momentos, ¿no es cierto?, de esta trayectoria, carrera, vocación, acción política, etcétera, uno se ha ido encontrando en la vida. Y ahora además tiene el sabor, ¿no es cierto?, de estar en pandemia y poder, a pesar de todo, sentirnos cerca, a pesar de todas las distancias y las restricciones que se nos ha impuesto en estos tiempos. Además, con la tremenda responsabilidad de poder compartir aquí algunas reflexiones que surgieron de dos mesas que me tocó hoy día durante la tarde moderar. Muy agradecida de lo que compartieron cada una de las expositoras. Son instancias de aprendizaje súper valiosas, uno nunca deja de sentir, ¿no es cierto? Somos afortunados, yo creo, cuando nos dejamos de sentir de que estamos permanentemente aprendiendo, conociendo experiencias nuevas, así que muy agradecidas, yo creo que todas las que participamos de las dos mesas. De las 5 presentaciones las cuales me tocó moderar en 2 mesas distintas, como ya decía, 4 de ellas estaban centradas en temas de violencia política y violencia patriarcal. Una mesa en particular, ¿no es cierto?, la última estaba atravesada las presentaciones por ese tema, y en la primera mesa estuvo también, presentaron el trabajo, ¿no es cierto?, de un libro que acá están recientemente publicando, ¿verdad?, en la Universidad Católica de Valparaíso, si no me equivoco, si me corrigen si me equivoco, que es Rutas para Pensar lo Comunitario, Saberes, Prácticas y Reflexiones. Ya ahí enlace un poco con lo que recién comentaba
Rodrigo Rojas Ávila, respecto a esta reflexión acerca de lo comunitario. Yo diría que las presentaciones que escuché aparecen estos elementos como, entre comillas, tradicionales de la psicología comunitaria, ¿cierto? Lo que uno le hace pensar de que son experiencias desde un enfoque comunitario, el tema de la acción transformadora, siempre intentando conectar con los desafíos actuales, queriendo ser un aporte para las personas, grupos con los cuales se trabaja, ¿no es cierto?, de manera lo más horizontal posible. Se hablaba de aportes reparatorios en algunos casos, sobre todo en los casos de violencia política, pero también creo que hay hoy día, a propósito de la contingencia, ¿cierto?, estamos todos en una búsqueda más audaz, de ser un aporte un poco más allá de lo que ya ha hecho, de lo que ya se ha pensado desde la psicología comunitaria. Es como también en esta constante mirada crítica y autocrítica que tiene la psicología comunitaria y los psicólogos comunitarios, ¿cierto? Hoy día estamos buscando algo mucho más audaz en la forma en cómo aportamos a los procesos sociales, políticos y comunitarios. También, ¿no es cierto?, a propósito de eso, también nuestra intención de poder conectar con otros actores sociales y políticos, de influir, de incidir, creo que van en esa línea y lo expresan las distintas presentaciones. Y hay un tema que me llamó más poderosamente la atención, que surgió, yo creo que en ambas mesas, y que pudiéramos resumir en una palabra que es la sincronía. Ya tal vez las compañeras de la última mesa van a entender bien porque terminamos hablando respecto a eso. En el primer grupo trascendió, ¿cierto?, que el colectivo Los Notros estaba, ¿no es cierto?, había sido inspirado por otra colega que trabaja en los temas, ¿no es cierto?, me imagino medioambientales, y eso había inspirado el nombre del colectivo de las colegas que hoy día publican el libro. Entonces ahí hablamos de hay una circularidad y una sincronía, y también eso surgió en la segunda mesa, porque es evidente que aparecen, ¿no es cierto?, en todos los trabajos que se presentaron hoy día una diversidad de voces, ¿cierto? Y el término de diversidad o diversidad es un tema que venimos acuñando y trabajando ya desde hace largos años en la psicología comunitaria, pero asociado a eso, entonces, en esta reflexión surge no solo la diversidad, sino que también, a pesar de esa diversidad o a propósito de esa diversidad, el término de la sincronía. Ya tanto en los temas que trabajamos como también los enfoques. Ya aparece, bueno, de manera muy clara el tema de las perspectivas feministas, de los enfoques, ¿no es cierto?, antipatriarcales, como una forma hoy día de abordar lo comunitario o la diversidad, ¿ya? Y eso aparece como una sincronía en las distintas exposiciones, pero también una sincronía de alguna manera como una búsqueda de qué hay de común en todas las distintas expresiones de diversidad. Y se encuentran en esas expresiones de la diversidad como común no solamente los problemas y el dolor, se habló, ¿no es cierto?, en algunas de las mesas, sobre todo en las asociadas a la violencia política o patriarcal, el tema del dolor individual, del dolor social, del dolor que cargamos como sociedad, y que de alguna manera con distintas iniciativas se trata de abordar, de aportar a asumir, digamos, y trabajar ese dolor, sino que también la sincronía en las formas de resistir, en las resistencias que aparecen en las distintas expresiones de trabajo comunitario, de organización social y comunitaria, y también una sincronía respecto a la posición política y ética. Ya, o sea, a pesar de que estemos trabajando en espacios distintos, con grupos de personas diversas, hay algunas problemáticas que son comunes, que se coinciden, pero también hay sincronía en las formas de resistencia, en la posición política, en la posición ética. Eso diría yo que pudiera ser una primera reflexión. Súper. Muchas gracias, María Antonieta. Nos veo por acá a Rodrigo Rojas Andrade. No está. No. Se le presentó una dificultad pequeña, así que... Ya. ¿Y quién estuvo en
el simposio, en la mesa que tenía a cargo él? ¿Nadie? Nadie. ¿Alba? ¿Quién tomó Pero no te preocupes, podríamos seguir y si hay personas del espacio en donde estuvo él coordinando, pueden sumar elementos al análisis. Perfecto. Bárbara, tú no estuviste, Bárbara Olivares, tú no estuviste a cargo de mesa o ponencia, Bárbara no podía. Yo expuse. Tú expusiste, ya. Ya. No tengo un registro actualizado, disculpe. Entonces, toca la mesa en que estuve yo, que fue una mesa centrada en la sistematización de experiencias prácticas. Muy interesante, habían trabajos propiamente tal de sistematización, como con la vieja usanza, digamos, con los desarrollos de sistematización de los 70, 80, bien fundamentado, y habían otras experiencias que referían a la sistematización, pero integraban formas de evaluación de programas. Y habían una serie de programas muy distintos, desde programas de trabajo con patrimonio cultural, en formas de trabajo rural, habían otros que trabajaban con programas como el programa El Eje Sano, había también una sistematización y evaluación de un programa de cuidado infantil colectivo, o una propuesta de cuidado infantil desde la comunidad. Y había también un programa de sistematización de una acción teatral, o un grupo teatral que presentó Bran Montiel, que ahí quizás nos puede contar más, que fue muy interesante. Había varias cosas que a mí me sorprendieron. Fue una excelente mesa, aunque teníamos muy poco tiempo y tuvimos que hacer exposiciones de 10 minutos. Yo creo que a esta altura nos hemos ido acostumbrando a funcionar así de rápido, porque antes eso era imposible, hoy día ya funciona. Me pareció muy potente, ya lo comentábamos ahí, que hubo una riqueza en los temas metodológicos. Hay una discusión sobre lo metodológico que tuvo temas sobre la teoría a la base. Hubo una aproximación histórica, se nutrió bastante bien la aproximación metodológica. También hubo una reflexión sobre las implicancias éticas, políticas, las implicancias también personales de los equipos en las evaluaciones, y hubo también una reflexión sobre la diversidad de esto. Se mostró diversidad, me pareció muy potente, que había entremezclas de métodos distintos, que también a veces, bueno, entre las experiencias, entre los trabajos presentados y también al interior de los trabajos. Me pareció que ahí había una cosa de gran valor, de aproximaciones metodológicas muy potentes. También hubo una reflexión sobre los programas, directamente sobre asistencialismo, sobre participación, en fin, en los programas. De alguna manera estábamos trabajando ahí sobre programas, algunos programas de política social directo, como el Eje Sano, u otros más desde la sociedad civil, comillas, como este programa de cuidado infantil. Y también hubo una reflexión, en tercer lugar, sobre la comunidad. Todos estos trabajos, estos 4 trabajos, referían a la comunidad y se aproximaban a la comunidad. Desde el tema de la comunidad y los saberes patrimoniales, el tema de la comunidad y los códigos infantiles, y otros. Me pareció que ahí había una riqueza, o sea, cómo articulábamos programas como acciones sistemáticas. Acción social también se refirió muchas veces, cómo articulamos programas con comunidad, que no siempre está articulado, eso se pierde, muchas veces se desvincula, está el programa y no está la comunidad, o hay comunidad y no hay programa. Y también, que me pareció ya potente, el
cómo se articulaban esos dos elementos con el método, como con sistematicidad, con reflexiones sobre instrumentos, sobre procesamiento de información, habían ahí historias de vida, líneas de tiempo como metodología. Ahí me pareció, y terminamos en una discusión así como grupo, además, con los que estábamos ahí, sobre cómo estábamos haciendo psicología comunitaria. Y me pareció que era muy potente que estábamos haciendo psicología comunitaria, estábamos aproximándonos a la acción comunitaria desde reflexiones metodológicas y con rigor y con diversidad. Encuentro que eso fue muy, muy valioso como experiencia. Como algo así, creo que lo decía Valentina, al final no sé si está por acá Valentina, o María Isabel estaba ahí también, como que no dejábamos que se nos fuera la comunidad simplemente, sino que no, seguíamos detrás del trabajo comunitario, pero con sistematicidad, con reflexión, con método, en fin. Entonces, como valorando muy bien nuestro quehacer, la psicología comunitaria, como una forma como el estado actual. Y me pasa lo mismo ahora cuando escucho los otros trabajos, como que el estado actual de la psicología comunitaria como que sigue en desarrollo, de nuestra psicología comunitaria, acá en Chile. Y ahí se veía, en esa mesa, se vio como el desarrollo actual de la psicología comunitaria, había estudiantes de magíster, había varias tesis, trabajo también de programa de doctorado, y no dejaba que se hiciera el trabajo comunitario simplemente, sino que se entraba a él con sistematicidad en diversidad. Me pareció súper valioso, así que creo que muy aportador, qué bueno que eso que haya quedado, supongo que quedó grabado, porque ahí hay mucha riqueza. Bien, esa sería la última mesa, ¿no es cierto? No hay más mesa. La palabra está dada. Tenemos 25 minutos. Ahora podemos volver Yanina, Marco, y quizás, y ojalá los demás. Bárbara, Juliana, María Isabel. ¿Qué les parece? ¿Qué estamos mirando? Yanina, vamos. Voy a tomar la palabra antes de que me la quiten, por si acaso. No es que quería decir algo, pero después se me ocurrió que era buena idea. Yo creo que ponerle enfoque interseccional a lo que estamos diciendo es súper necesario y que hay que verlo así también, desde las distintas perspectivas, ¿no? Los cruces que están configurando. O sea, yo creo que la interseccionalidad más bien se ha trabajado desde los feminismos, pero desde las infancias es totalmente lógico, o sea, desde todas las posiciones sociales es totalmente lógico y necesario también, ¿no? O sea, cómo se cruzan ahí la clase, la raza, la edad, ¿cachai? El género, todo eso. Yo creo que es importante como que dentro de nuestros marcos, así como pensando en la psicología comunitaria que tenemos que ir refrescando, ¿no es cierto? Y todo, que el enfoque interseccional debe ser una cuestión que esté también ahí predominante y también porque nos sirve para comprender y también porque nos sirve a propósito de lo narrativo biográfico igual, trabajar en torno a las trayectorias personales, ¿no es cierto? Y cómo las estructuras de exclusión o de privilegio, creo que más bien hablamos de las exclusiones y que deberíamos trabajar también acerca de las estructuras que hacen o configuran privilegios, nos ponen o ahí se cruzan, ¿no es cierto?, para generar ciertas posiciones sociales que tienen que ver también no solo con nuestra biografía personal, sino también como grupal, colectiva, comunitaria, etc. Eso quería decir que se me había quedado en el tintero. Eso. Marcos tiene levantada la palabra, Marcos. Sí, gracias María Isabel. Me había un poco enganchado con lo que decías tú al final, Jaime, y también con lo que decía Yanina, el tema de cómo realmente generamos nuestras prácticas en psicología comunitaria, el estado de la psicología comunitaria, etc. Y se vio muy claramente en la mesa que hablamos esta suerte de abandono por parte del Estado a las comunidades, esta suerte de visión que tienen las comunidades, estas promesas incumplidas por parte del Estado, esta tensión constante, este
énfasis puesto en la materialidad por sobre el fortalecimiento o por sobre el potenciar la comunidad, etc. Entonces, caemos un poco en yo reflexiono un poco en cuánto también el modelo neoliberal nos permite hacer estas prácticas en psicología comunitaria. Y ahí radica un poco la esperanza, o no, yo creo que sí, en cuanto a la construcción de una nueva constitución, ¿qué tanto espacio nos puede abrir a nosotros como psicólogos y psicólogas comunitarias en la ejecución de nuestras propias prácticas? Y yo creo que por ahí me ha sentido también con el título de nuestro congreso. No hablamos de qué viene, de una sociedad neoliberal que viene de aquí para adelante. Saldrá la nueva constitución, esperemos, un año más, año y medio más, no lo sabemos, 6 meses, no lo sabemos, y en qué pie quedamos también nosotros para nuestras propias prácticas. Yo cada vez que escuchaba la mesa que moderaba, como me hacía mucho sentido esto que le estoy diciendo. No sé si pasó en el resto de las mesas, pero para mí particularmente me hacía sentido ahí, de cómo esta vinculación con la comunidad, cómo de repente uno siente esta propia, lo conversamos en la mesa, esta propia, no sé si llama vergüenza, pero este suerte como de rollo interno que uno tiene como de decir, chuta, soy el psicólogo que viene desde el programa X del Estado y que la comunidad te mira con desconfianza y que uno también se automira con desconfianza, etc. Eso. María Angélica tiene la mano levantada. ¿Hay más? El micrófono. Dale, María Angélica, estás sin micrófono. Estoy muteada, ya, volví. Yo creo que este es un tremendo tema, y ahora que escuchaba ahí, porque de repente tuve que salir un ratito, el tema porque estamos hablando del tema bueno, de todo lo que fue cada uno de los simposios de hoy día, pero hablando de la infancia, yo creo que o de niños, niñas y adolescentes, que ayer también se trabajó esos temas. Yo creo que es un tremendo tema que hoy día sí nosotros tenemos que abordar como psicólogas y psicólogas comunitarias, sin que sean las organizaciones, no sé, del gobierno o del municipio. Se supone que eso tiene que cambiar en la nueva constitución. Que no tengamos alguien que nos diga qué objetivo quiere esa institución, que nosotros trabajemos con niños, niñas y adolescentes en este caso, o con mujeres, o desde las comunidades. Que sean las comunidades las que plantean el objetivo y que sean las comunidades las que van a pelear, digamos, o van a trabajar con nosotros y nosotras, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tremendo tema y que sí tiene que estar, yo creo que tiene que aparecer desde este trabajo que nosotros vamos a entregar, con esta síntesis que le vamos a entregar a la constituyente, ¿no? Tiene que estar súper claro, porque yo creo que es la única manera de poder realmente ser psicología comunitaria, porque han habido experiencias, lo que pasa es que desde los grupos sociales no se hacen sistematizaciones, pero hacía tiempo y todavía ahora está más decaído el tema, pero que se trabajaba en estos espacios y estaba todo ese tema presente, ¿no? Desde prevención y desde todos los temas que tienen que ver, sobre todo con temas de infancia, de maltrato, abuso sexual, etcétera, etcétera. Tiene que estar. Nosotros tenemos que ser capaces, digamos, ese es el desafío que tenemos como psicología comunitaria. Eso. Muchas gracias, María. Bárbara. Sí, yo iba a decir algo súper cortito a propósito de tomar el hilo de lo que decía Marco recién, que me parece súper relevante a propósito de que vamos con pudor a representar al Estado en los territorios. Y yo creo que ha sido súper interesante esa experiencia de pudor, de habitar la falta, ¿no? de los últimos años, de un Estado precario, débil, mezquino, ¿no? En su formulación, porque me parece que estamos mucho más conscientes de lo que estamos haciendo y de las limitaciones de nuestro quehacer cuando estamos en ese lugar, ¿no?
Lo pienso a propósito de todo lo que se ha dicho y a propósito de que si uno va y mira los discursos de hace 20 o 30 años atrás, yo creo que no había esta conciencia, que había porque también había una promesa de que el Estado se iba a hacer cargo de un montón de cosas, ¿no? Y había ahí una convicción sobre eso, pero también creo que ahí estábamos en una posición desde la psicología comunitaria de una cierta ingenuidad. Yo creo que hoy día hay mucha más conciencia de la precariedad de los espacios de política pública en donde estamos. Y a propósito de eso y como contrapunto, yo hace rato que no estoy ejecutando política pública y por lo tanto estoy mirando otras cosas y mi trabajo con niños, niñas migrantes el último tiempo, sobre todo al alero lo que hemos hecho en el programa, también muestra cómo la ausencia de Estado daña tanto, ¿no? Entonces, y ahí pienso en lo que dice la María Angélica, en lo que es importante que se transmita y que se diga. Yo creo que efectivamente hay una ausencia de Estado que se ha vuelto cada vez más radical, de abandono a ciertos sectores y donde, claro, efectivamente, yo ahí creo que desde la psicología comunitaria lo que podemos hacer más bien es fortalecer y darle el pase a las organizaciones de la sociedad civil, al activismo, no sé si como está ahora formulado el Estado en su versión subsidiaria, pedir más Estado le haga bien hoy día a las comunidades, así como está el Estado, con su precariedad y con su mezquindad. Yo creo que hay mucha más potencia en el trabajo que se puede hacer desde estos espacios más alternativos y démosle tiempo al Estado para que se rearme, que es lo que yo espero que pase, ¿no? Como un Estado abandona una lógica subsidiaria y se busca otro lugar para poder vincularse con las comunidades, es algo que toma tiempo probablement,e ¿no? Y que necesita de soporte lo más complejos posible, que no son fáciles de construir porque requiere reinstalar confianza. Y ahí hay un daño muy profundo. Entonces, me quedé también con la sensación de lo que ocurre en un lugar y en el otro, ¿no? Y creo que cuando estamos habitando esos caminos y esas rutas que nos abre la política pública, sentimos el peso del pudor, pero también eso nos muestra la responsabilidad de hacer algo consciente de la impotencia de esas rutas posibles. Eso iba a decir, claro. Muchas gracias, Bárbara. Marco y después Alba. Sí, yo ya iba a señalar un poco con el tema que decía Bárbara y el tema de la conciencia. Yo creo que también hay la esperanza, no hay que perder la esperanza. Yo creo, o siento yo al menos, estar esperanzado en esta construcción de un nuevo Chile. Yo creo que desde ahí es clave el trabajo de cuidar, de apañar, de apapachar también y también de estar súper atento al proceso constituyente. Ahí me hace mucho sentido también, y aquí me pongo un poco la camiseta, un poco camiseta psico de la sociedad, del grupo de trabajo que está haciendo, veo ahí conectado a Ana María, Juan Pablo, que están como liderando ellos y otros y otras más, y está la invitación también a todos a participar de este trabajo que están haciendo ellos. Yo creo que es un trabajo súper importante, súper potente de poder incidir también hacia los temas constituyentes. Yo creo que ahí no tenemos que perder el foco y también tenemos que nosotros responsabilizarnos y hacernos parte de esto. Era eso. Gracias, Marco. Alba y después Valesca. Bueno, comulgo con en realidad todos los planteamientos. Solo quisiera subrayar un poco este rol múltiple y diverso que jugamos desde lo que hacemos, ¿no? Desde la investigación, desde el hacer, bisagra, etcétera. Pero particularmente, y bueno, teñida por los temas que trabajo, asumiendo que hay una diversidad hoy día, a pesar de que hay estos transversales a los que aludía María Antonieta, creo que hay que invertir harto esfuerzo
en urdir tejido social, en facilitar procesos participativos, sobre todo en ciertos espacios en que esa violencia que ha tomado distintas caras ha estado tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensarnos trabajando a múltiples escalas desde esto pequeño, pero que tiene gran importancia, yo en eso soy optimista, cómo pequeños procesos son capaces de activar, pero para esto yo diría cómo asumimos también un pensamiento complejo. En el espacio territorial, si se han construido confianza, uno puede tender puentes, no con la política en mayúscula, grande, sí, pero pequeñas prácticas locales que pueden favorecer procesos más virtuosos, ¿no? Y yo creo que esa gracia de estar en la incidencia política, de hacer bisagra, de trabajar en lo humano con esa sensibilidad de ir navegando un poco con los procesos, es parte del desafío de ser psicóloga o psicólogo comunitario. Gracias, Alba. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Junto con agradecer el espacio y también estoy en sintonía con muchos de sus planteamientos, lo que decía Alba hace poco, pero lamentablemente siento que la realidad es un poco aplastante en el sentido de que la violencia política y la que se ha llevado a cabo estos últimos años, y ver el estado de Chile, además cómo se encuentra en las calles, el día a día, ¿no? Nos hace ver que quizás, me pregunto, y les pregunto también a ustedes, si es que es posible remediar, reparar, recuperar este Chile, esa esencia, esa esperanza, ¿no? La tenemos, está, se manifestó en las urnas también, pero es posible remediar, reparar daños que ya están... bueno, que vienen desde la dictadura cívico-militar y mucho antes, ¿no? Y que se reabren durante todo este proceso que hemos vivido en Chile del 2019 ahora. Entonces sí, estoy esperanzada, pero creo que hay que ser también muy serios en esto y considerar que Chile tiene un profundo problema de salud mental en nuestra comunidad, en nuestras comunidades. Entonces, perdón de traer este debate a esta hora, faltan 10 minutos para cerrar, no quiero ser pesimista, pero creo que es necesario también ser responsables y saber que se vienen tiempos muy inciertos, además. Entonces eso. Gracias, Valesca. Muchas gracias. Rodrigo Rojas Ávila. Pensaba, ¿no? en la conversación que estamos teniendo y de la institucionalidad, que no hemos nombrado a la academia, ¿no? Y sin embargo, no sé, aquí yo sé que hay gente que yo respeto muchísimo, que tiene mucha más experiencia y mucha más reflexión también respecto a la historia de la psicología comunitaria en general en Chile, y también han participado más activamente, pero no sé si estamos un poco replegados también en la academia. No sé si la academia es como el bastión que tenemos para pensar la psicología comunitaria y desde ahí como proyectarla, defenderla, intentar, como decía Valesca, como generar cambio y ayuden a sanar ciertas dinámicas, pero también la universidad sabemos que la academia es una institucionalidad que tiene prácticas bien terribles, ¿no? Y que también nos impone ser parte de una industria productiva, con condiciones como trabajadores y trabajadoras que muchas veces son bien precarias, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una reflexión que a mí me llega, ¿no? Respecto a qué tan capaces somos de ver esto y de intentar como hacernos cargo de esta realidad, ¿no? Como de que estamos construyendo desde esta institución particular, ¿no? Que también se relaciona con el Estado, o a veces es parte del Estado y se tiene otras como implicancias, ¿no? Aquí hay varios compañeros de la UPLA y sabemos de las precariedades y las cosas que van pasando. Pero eso, solo quería ponerlo como un tema también, porque creo que si hablamos de institucionalidad no podemos dejar la academia como fuera de esta discusión. Juan Pablo y María Angélica. Los vi a los dos a la vez, así que... Me adelanté, nada más que ella ya habló antes. Por una vez, María Angélica, por una vez. Muy breve, solamente quería hacer un comentario. Es una preocupación mía en realidad, ¿no? Esta
este énfasis que hacemos a veces en el mundo de la psicología comunitaria en lo singular, ¿no? Cuando hablamos de lo diverso, generalmente nos remitimos a lo singular. Entonces, luego usamos conceptos como el que usaba Alba hace un rato, que es importante, el de ser bisagra, ¿no? El de ofrecer espacio de participación, el de ofrecer canales para movilizar otras voces, ¿no es cierto?, para destacar otras voces, no la nuestra, por ejemplo, que no remite a esas singularidades, los territorios, por ejemplo, ¿no? Pero nos cuesta el Estado, po. Y cuando miramos al Estado lo miramos como una especie de aparato agresor, ¿no es cierto?, bastante aplastante, como decía Valesca recién, que reprime, que destruye, que amenaza, que daña. Y si bien es cierto, todo eso puede ser verdad, mi preocupación tiene que ver con lo que está pasando hoy día en Chile, ¿no? Hoy día, por segunda vez en la historia de Chile, vamos a tener un gobierno de izquierda, un gobierno con intención al menos socialista, ¿cierto? Por segunda vez en toda la historia, ¿no? Al menos en lo explícito, al menos en el lenguaje. Y dentro de un contexto incierto, como decía también Valesca, ¿no es cierto? Lleno de desconfianza, otra palabra que usamos mucho, desconfianza, ¿no? Entonces mi preocupación tiene que ver con que parece ser que a la gente que tiene intereses comunitarios, que por lo general además tienen un cierto compromiso con las ideas de izquierda, la voy a usar la palabra así, con mucha soltura y con mucha amplitud, nos cuesta asumir el Estado. Nos cuesta asumir el Estado porque de antemano tenemos la idea de que el Estado es un aparato espantoso, ¿no? Entonces lo dejamos a la derecha, le regalamos el Estado a la derecha, para poder quejarnos con tranquilidad, por decirlo así. Lo digo acá con la peor intención, por supuesto. Nosotros para poder quejarnos con tranquilidad y quedarnos siempre fuera de esta relación terrible que tiene el Estado con la vida cotidiana de las personas, con las comunidades, con los barrios, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto ahora por el otro lado, me pregunto, ¿seremos capaces de asumir el Estado? ¿Seremos capaces de hacernos la pregunta por lo común? No por la singularidad, sino que por lo que hay de común entre esas singularidades. O sea, podemos asumir la tarea de construir lo común, ¿no es cierto?, respetando esa diversidad, esa singularidad, ¿no es cierto?, y esas formas complejas y diversas de existencia que las personas tienen en el país. Por ejemplo, construir lo común en la idea de plurinacionalidad, ¿no es cierto?, que ahora empieza a aparecer como una idea central en la Convención Constitucional. Asumir lo común en la idea de ciudadanía, ¿no es cierto?, y de derechos ciudadanos. Por ejemplo, la idea de derechos colectivos, que de nuevo recupera la idea de singularidad, pero de un modo nuevo, preguntándose también por lo que la legislación de la institucionalidad es capaz de respetar como aspectos distintos, pero al mismo tiempo compartidos o comunes, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema como para darle una vuelta. Yo creo que la psicología comunitaria se ha hecho un poco cargo de eso, y me parece que es cada vez más importante hacerse esa pregunta, que conecta finalmente la comunidad con la sociedad y con las instituciones y el Estado. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. María Angélica. Pero entonces yo me pregunto, Juan Pablo, ¿dónde está el Estado? ¿Hay Estado? O sea, aquí está todo dominado por las grandes empresas, digamos, el Estado está puesto, digamos, en esta mirada. Pero bueno, yo creo que es un desafío y yo sí creo que podemos salir adelante con esto, pero respecto a lo que planteaba Rodrigo, qué sé yo, respecto a las universidades también, hay todo un temazo ahí, claro que no hemos entrado ahora, pero mañana, Rodrigo, hay bastante trabajo sobre el tema de las universidades y la psicología comunitaria. Así que ahí yo creo que va a aparecer y vamos a poder a lo mejor contribuir más, qué sé yo, y revisar también, porque lo que está pasando respecto a la psicología comunitaria acá, está pasando en muchos lugares de América Latina, ¿ya? Porque es lo más cercano que tenemos. Entonces, mañana igual hay algunas experiencias que se van a contar, que vamos a trabajar, y también desde Barcelona, por ejemplo, que va a venir que va a venir, digo yo, que vamos a conectarnos con una de las psicólogas comunitarias de esa tierra. Así que mañana, yo creo que va a ser importante estar en eso. No, perdón, el sábado, no es mañana, es sábado. Eso quería decir nada más. Ya. Veo que están han presentado todas las posiciones respecto de los trabajos, se ha discutido un poco. Quisiera hacer una síntesis y ver si damos la entrada al siguiente momento. Quedan 3 minutos para el siguiente momento. Ya está acá Alba, está Marcos, que podríamos hacer el paso. ¿Les parece que hagamos un cierre y avanzamos al siguiente nivel? Además, hacemos el enlace con eso. No sé, es como síntesis, no sé si es posible o soy capaz de hacer una síntesis de todo lo que hemos discutido, de la riqueza de esta discusión, que es tremenda.
creo que no se puede ver desde un solo ángulo. Solo destacar, como estoy de moderador, me atribuyo la palabra de cierre, destacar el tema de la discusión sobre el rol del Estado, que no es primera vez para nada, lo hemos discutido muchísimas veces, recuerdo miles de veces en que lo hemos traído a colación. Creo que se enriquece con la idea de, como planteaba María Angélica recién, de también la acción del mercado, de las empresas, y lo que también planteó Bárbara hace un rato, respecto de la debilidad y de darle espacio para un Estado más fortalecido. Creo que ahí hay un tema que nos ha rondado, que es muy relevante. Creo que yo lo he planteado muchas veces, o sea, la psicología comunitaria, por lo menos tal cual la hemos vivido en Chile, está tremendamente vinculada con el Estado. Estemos cercanos, lejos, críticos, en fin, pero estamos obligados a tomar posición ahí, y creo la marca que tienen nosotros las políticas públicas, por ejemplo, es una señal de eso. Entonces me parece súper relevante discutir eso y seguir discutiéndolo y metiéndolo en nuestra reflexión. También aparece el tema de la universidad, y ahí veo que aparecen dos cosas bien interesantes. Bueno, el mismo hecho fáctico de estar acá en una disciplina, estar discutiendo desde la psicología comunitaria, pero también la referencia a temas que hemos señalado varias veces de sistematización, investigación, teoría, en fin. Creo que hay un tema importante de abordar, creo que es el Estado, mercado, pero también desde una perspectiva académica. Y el otro tema que me parece que planteó Rodrigo Rojas recién, Rodrigo Rojas Ávila, y lo tomaba también María Angélica, que encuentro que es sumamente relevante y que no hemos discutido muchas veces, que hemos discutido poco. De hecho, primera vez que lo planteamos. Por ahí creo he visto algunos textos que lo señalan, así que es potente que se siga discutiendo, como decía María Angélica, las próximas sesiones de este congreso, el tema de concebir la universidad, de teorizar más sobre lo que son las universidades. Yo creo que así como la psicología comunitaria está constituida desde mucho en su disputa con el Estado, también, y eso sí que lo hemos visto poco, está constituida también por nacer, de estar institucionalizada en la universidad. Hemos nacido y nos hemos desarrollado en las universidades en este tiempo. Y las universidades son instituciones nada de neutras. También son, como bien dijo Rodrigo, son una industria. Y ahí hay pública y privada. Y yo creo que ahí hay un condicionante que no hemos discutido. Y creo que es muy relevante cómo se nos ponen estándares, cómo se nos ponen límites, cómo podemos o no asociarnos, ligarnos entre nosotros, en fin. Creo que entender eso y también tomar posición y autonomía respecto de ello es sumamente relevante para el desarrollo de la psicología comunitaria. Eso. Alba, ¿te parece que partamos? Sí, muchas gracias.